¿Cómo les ha ido en estos días? Bueno, hay un poquito de interferencia aquí con el tema de la red. Al tener la cámara activa, se, se enlentece la conexión, así que les pediré por favor su ayuda un ratito para poder, y su comprensión sobre todo, para tener la cámara apagada. Muy bien. Ok. Hoy nos toca hablar acerca de conflictos y la resolución de conflictos, que es un tema muy importante. Nosotros siempre nos enfrentamos a los conflictos, de hecho, ¿verdad? Siempre. Y el conflicto es una característica inherente a la interacción de los seres humanos. Siempre nos vamos a confrontar a situaciones que van a requerir que nosotros resolvamos. En esta sexta clase, nosotros vamos a enfocar nuestro trabajo en identificar cuáles son los conflictos más frecuentes en el entorno educativo y las relaciones que tienen o los tipos de conflictos que aparecen, tanto entre estudiantes y profesores, profesores y profesores, y también entre los conflictos que pueden suceder entre estudiantes y la administración de la escuela. Muy bien. Como les pido, por favor, su comprensión por el tema de la conexión con la cámara, pero aquí voy a estar hablando con ustedes. ¿Listo? Ok. Para empezar nuestro tema, vamos a ver un video cortito para una reflexión. Muy bien. Miremoslo atentamente y luego vamos comentando cómo entendimos esta parte. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya estamos casi 20 personas aquí. Vamos a ver, ¿quién se anima a opinar? ¿Cuál fue el primer mensaje que recibió acerca de... Muy bien, Victoria, muchas gracias. Ninguno de los dos quiso ceder el paso, ¿no? Ajá, sí. Y el conflicto surge cuando hay
diferencias en las perspectivas u opiniones, ¿verdad? O también cuando una de las partes se siente en desventaja, ¿correcto? Muy bien. ¿Todos ustedes tienen ya las láminas de la clase de hoy? ¿Sí? Ok. En esta ocasión, Sandra nos va a apoyar con la proyección de la presentación de hoy. Para ir viéndole, por favor, confirman cuando ya observen la presentación. Uy, se le ha cortado la conexión. A ver, ¿me confirman? Sí. Ok, ok. Muy bien. Listo. Hola. A ver, vamos a ir viendo cómo compartimos la pantalla, pero ustedes tienen las diapositivas, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Ah, ya está. Ya está compartido. Muy bien, muchas gracias. Sí, discúlpame, Sandra, ya lo estoy mirando. Muchas gracias. Muy bien, listo. En la primera lámina vamos a ir observando. ¿Ok? Confírmenme, por favor, si observan. ¿Sí? Ok, no los escucho mucho. De repente alguien por ahí, ¿sí se ve? Perfecto, gracias Miriam. Gracias Miriam por confirmar. Muy bien, en la primera lámina vamos a ver cuál es la definición de conflictos. Muy bien. Les pregunto, ¿ustedes qué entienden después del pequeño videíto que hemos visto y de repente buscando ahí dentro de sus saberes previos, qué entienden por conflicto? ¿Ok? ¿Qué entienden por conflicto? ¿Me comentan? ¿Qué idea tienen de conflicto? Bueno, o sea, yo creo que pues es una discusión entre dos eh, personas que pues no se llegan a poner a De un acuerdo. acuerdo exacto. Muy bien. Discusiones, muy bien. ¿Y Darlene, crees que el conflicto se puede solo dar entre dos personas o también entre más? No, entre más puede ser lo que es con tus amigos, con tu familia, en un trabajo, Muy bien. en todo ¿Y crees ámbito. que gracias, ¿y crees que los conflictos son problemas o son oportunidades? Yo creo que son oportunidades para que tú puedas conocer a la persona y poder ser empática con la persona. Ajá. Muy bien, gracias, Darlene. A ver, ¿quién más se anima a comentar? ¿Qué creen del conflicto y si opinan que el conflicto es un problema o es una oportunidad? A ver, se genera cuando no hay acuerdos, es una situación por resolver, muy bien. Un desacuerdo entre más personas y son oportunidades para emplear de repente algo nuevo. Muy bien. Sí, de hecho, el conflicto depende de cómo lo miremos. Por favor, avanza a la diapositiva 1, Sandra.
Depende cómo lo miremos, se va a convertir en un problema o en una solución. Pero vamos definiendo qué es conflicto. El conflicto definitivamente es una situación que ocurre entre dos personas o más partes y surge cuando hay esta disposición contraria o esta incongruencia en cuanto a intereses, objetivos, valores o necesidades incompatibles, ¿no? Veíamos en el video, ambos, su objetivo era cruzar, ¿verdad? En sentido contrario ambos, pero querían cruzar. Y el no tener una de las partes la disposición de ceder crea una tensión, un desacuerdo y los lleva al enfrentamiento, ¿correcto? Entonces, vamos a ir definiendo. El conflicto es esta situación que se genera porque hay diferentes intereses, objetivos o valores y que se manifiesta porque hay estas necesidades incompatibles. Lo que va a generar son tensiones o desacuerdos, ¿verdad? El conflicto suele surgir o puede surgir por diferencias culturales. Sí, muchas veces por diferencias culturales, porque también hay competencia con los recursos o no hay esta comunicación efectiva, ¿verdad? O de repente no tanto comunicación con palabras, sino también con gestos, como hemos visto. Entonces, cuando surge por estas diferencias, siempre va a estar interpuesto el interés. Y el interés que cada, como decimos coloquialmente, ¿no? El agua que uno quiere llevar para su molino. Entonces, esos intereses siempre van a estar contrapuestos. Ahora, ¿cómo es que vemos el conflicto? En la lámina 2, en la lámina 2 vamos a tener en cuenta que esto, como les mencionaba al inicio, depende de cómo yo lo mire o la perspectiva que asuma de esto, va a volverse una confrontación o va a volverse una oportunidad. Es decir, que si yo miro el conflicto como negativo, va a ser un problema, pero si yo miro el conflicto como una oportunidad, me va a significar una situación que voy a, como comentaba una de sus compañeras, que voy a utilizar para crecer, ¿ok? Para innovar o para hacer algo distinto. Entonces, depende de cómo yo aborde el conflicto, voy a determinar si los efectos van a ser constructivos o van a ser destructivos. Ahora, vemos ahí en las fotos, en las imágenes, ¿verdad? Los conflictos pueden ser de persona a persona o pueden ser de grupo de personas. ¿Listo? No ocurre solito. Eso no ocurre solito. Tiene siempre que estar incluida otra persona o pueden ser de repente empresas, grupos, sociedades. Entonces, siempre hay otra parte que está involucrada en el problema. Muy bien. Vamos viendo la tercera lámina. Ok. Les decía del enfoque. Normalmente hay o habitualmente hay tres enfoques que utilizamos para poder entender el conflicto. Si lo miramos de manera tradicional, siempre va a ser algo perjudicial. Ahora, ¿cuándo es que nosotros vamos a mirar el conflicto como un problema? A ver, ¿cuándo lo vamos a mirar como un problema? Cuando no tenemos de repente estos mecanismos o herramientas o de repente el conocimiento para poder enfrentar la situación. Vamos a tomar como ejemplo el, el video que vimos al inicio, ¿verdad? En el caso de los dos animalitos grandes, tenían un conflicto, ¿verdad? Que surgió a raíz de que cada uno quería irse a un sitio y ambos se obstaculizaban el camino. Entonces, si estos animalitos hubieran tenido los recursos, hubieran llegado a una solución, ¿correcto? Habían evitado el enfrentamiento, pero ninguno de los dos tenía los recursos y se nota porque detrás de ellos habían más animalitos que querían cruzar y lo que gana es su emocionalidad, ¿verdad? O sea, ganan sus emociones y no logran tolerar la frustración o el enojo y lo desembocan con otras personas o con otros animalitos en el caso de referencia. Entonces, el enfoque tradicional nos llevaría a que nosotros solo buscáramos en establecer la paz o evitar el conflicto o evitar el lío, pero no tomando en cuenta la situación, sino como diciendo, ok, hagamos de cuenta que esto no pasó.
o ya, solucionen ustedes. No quiero más problemas, ¿cierto? Ese es el enfoque tradicional, porque yo lo veo como problema. Pero si yo voy por este enfoque humanista, entonces voy a ver este conflicto como oportunidad. ¿Y para qué? Para crecer, para de repente poner en práctica el concepto o la idea que tengo yo de resolver los conflictos o dar ideas de cómo resolverlo. ¿Ok? Entonces, el enfoque tradicional solamente busca evitar el conflicto, o sea, frenar el problema. Pero lo que busca el enfoque humanista es que las personas se puedan comunicar abiertamente, que se promueva la empatía, el respeto, para que ambas partes puedan llegar a abordar y resolver el conflicto de manera que los construya, ¿ya? De manera que los eduque. ¿Se puede llegar a eso? Sí, pero ambas partes tienen que ser racionales para poder llegar a eso, ¿cierto? Vimos en el caso del conejito y el mapache, ¿cierto? Entonces, uno de ellos se dio, se miraban y tenían la probabilidad de hacer lo que vieron que hicieron otros, pero uno de ellos cede y se agacha y el otro puede pasar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, ese sería el enfoque humanista, porque ya va más allá del hecho de mirar el conflicto, sino toma en cuenta de lo que estás hecho tú, de tus recursos, de tus herramientas. Y el enfoque interaccionista lo que busca es que ambas partes, que son a las que les atañe el conflicto, puedan encontrar consecuencias, puedan resolver el conflicto y que esto tenga consecuencias positivas o que de repente va a haber consecuencias negativas, pero que estos van a estar sometidas a la solución que se busque. Normalmente el enfoque interaccionista es el que se utiliza, por ejemplo, esta técnica de resolución que es el win-win, el ganar-ganar, ¿verdad? Yo cedo algo, pero gano otra cosa. Y ambas partes van haciendo como un diagrama un diagrama de Euler, ¿no? Donde encuentran los puntos en los que coinciden. Entonces, eso se le llamaría el win, el ganar. Y los puntos en los que discrepan no se tomarían en cuenta. Entonces, van a ceder algo, pero van a ganar algo. Por lo tanto, lo que se busca es la negociación o la colaboración para que se puedan buscar soluciones que satisfagan a ambas partes. Pero no las vamos a poder satisfacer entre las posiciones opuestas, sino las vamos a satisfacer considerando cuáles son esas similitudes dentro de lo que el conflicto enmarca, ¿no? Entonces, dentro de estos tres enfoques, no es que yo me ponga siempre el humanista, depende de la situación. A veces hay que ser como muy autoritario o muy tradicional, otras veces hay que ser bastante reflexivo y buscar el enfoque humanista, y otras veces el interaccionista, que aquí lo que ya buscamos es cuando las personas ya tienen esta capacidad de poder resolver los conflictos de manera humanista, entonces ya los dejo yo para que puedan buscar soluciones y puntos de inflexión o puntos similares para que en base a ello puedan plantear los resultados y que sean favorables para ambas partes. ¿Ok? Entonces, depende de cómo yo mire la situación y depende también de las herramientas que yo tenga, voy a buscar solucionar el conflicto. Muy bien. Les comento aquí una historia. Un caso, en realidad es un caso real, no lo estoy inventando, por si acaso. Tengo unos pacientes que las consultas van por parte de la madre porque el niño tiene dificultades para poder adaptarse en la escuela. Entonces, es el típico niño problema. Ya lo han etiquetado, lo han catalogado como que es el que causa disturbio, el que molesta a los demás niños. Entonces, aún no se está evaluando si es que este niño tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que los indicadores van por allí, pero el caso es que es el típico niño que molesta a todos, pero no agrede, solamente causa un poco de desorden en aula. Y esto le incomoda mucho a la maestra.
y ya lo ha catalogado al estudiante como el problemático. No le creen, el mentiroso. Entonces, en esta última sesión que hemos tenido, el niño ya no quiere ir a la escuela porque en las Olimpiadas que han tenido, el niño jugando ha roto un globo de otro compañero, pero han estado jugando porque se han fastidiado y han estado entre jugando y buscando hacerse daño, ¿no? O sea, ¿quién fastidia al otro más? Y el otro niño, mi pacientito, como es más grandecito, lo que ha hecho es pincharle el globo al niño más pequeño. Y esto generó un problema. El niño pequeño va y le cuenta a la profesora que Periquito le rompió el globo, pero no cuenta la historia completa. Y lo primero que dice, ok, siempre este niño, siempre Periquito, ya, vamos a llamar a su mamá y que venga y se lo lleve, porque ya es imposible tratar con él. Entonces llaman a la madre llega a la escuela, a la mamá no le dicen que se lo lleve, pero sino que lo venga a ver, que lo venga a ver, que el niño está un poco intranquilo, entonces que lo vaya a ver a la escuela para que hable con él y decida la mamá si se lo lleva o no se lo lleva. Pero textualmente no le han dicho así, lléveselo, ¿no? Entonces ella llega a la escuela, el niño le platica a la mamá lo que ha sucedido y la mamá le dice, y te preguntaron, junto con el otro niño, te preguntaron, no mamá, solo me han reñido y me han dejado acá, te castigo. Entonces la mamá le dice, bueno, vámonos a la casa, ya no te quedes en las Olimpiadas, vamos. Mamá, yo no quiero ir, me quiero quedarme en las Olimpiadas, ¿no? Y el niño pues entonces le ruega a la mamá que no lo deje y le dice, entonces, ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó. No, mamá, yo estaba jugando con mi compañerito y él me ha estado pateando y yo lo que he hecho, te voy a romper tu globo si sigues. Y él lo que ha hecho es patearle el otro niño y él rompe el globo. Pero como en la escuela no le creen al niño, ni siquiera le dan derecho a que él pueda defenderse. Ya lo etiquetaron. Entonces, aquí voy al tema de los conflictos. El enfoque tradicional ya lo ve como un problema. O sea, el niño cada vez que genera un conflicto o genera una disputa con sus demás compañeros es un problema, ¿verdad? Pero la maestra no va a buscar la verdad, no va a buscar la razón en las otras partes. A él ya lo han catalogado. Y esto ha generado mucho impacto en el niño porque él ya no quiere ir a la escuela. A pesar de que él se esfuerza mucho por socializar con los otros niños, ya lo han generado o ya lo han catalogado como el problemático y él ya no tiene ánimos de quedarse allí. Entonces les dejo hasta allí el caso nada más para luego seguir analizando. Muy bien, vamos a la diapositiva, a la siguiente lámina. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos nosotros expuesto cuál es la situación. Niño problema, suele jugar de manera tosca o interrumpe mucho y ya tiene la etiqueta de que es un desobediente, malcriado y mentiroso. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las estrategias y técnicas que nosotros podemos utilizar para abordar conflictos y luego ustedes me van a decir, si fueran esa profesora, qué técnica o qué estrategia podrían utilizar para abordar en este caso el conflicto que ya se ha generado. ¿Ok? Y si es que han logrado identificar cuál es el conflicto. Muy bien. Bien. Bueno, no me comentan nada, no me levantan manitos. Espero que hayan comprendido. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? Ok, muchas gracias, Gustavo. Perfecto. Entonces, vamos a ir bien. ¿Qué estrategias podemos ir utilizando? Muy bien, les comentaba hace un ratito el win-win, ¿verdad? El win-win es esta técnica o esta estrategia que lo que busca es que ambas partes ganen al solucionar el conflicto, ¿ok? Y esto lógicamente va a fomentar la cooperación y construye las relaciones positivas. ¿Ya? Lo que va a buscar es que busquemos los puntos que tenemos en común y en base a eso planteamos soluciones. La otra es la resolución colaborativa, que tiene que ver con el enfoque interaccionista, ¿no? Entonces, en esta parte, todos los que están involucrados en el conflicto van a trabajar de manera conjunta para que puedan encontrar soluciones que les pueda satisfacer.
pero allí van a buscar, van a tener en cuenta cuáles son sus necesidades y cuáles son los puntos en común de todos los que están involucrados en el conflicto. ¿Es mucho más difícil? Sí, es mucho más difícil. Pero en este punto debe haber también una persona que guíe esta resolución colaborativa. ¿Bien? En la tercera técnica tenemos el arbitraje y es donde siempre la solución de este conflicto va a estar a cargo de un tercero imparcial. Recuerden, tercero imparcial, no un tercero que ya tiene etiquetas, que tiene un preconcepto de la persona y que no se va a tomar el trabajo de buscar o de averiguar cuál fue la razón que llevó al conflicto. ¿Okay? Entonces, el tercero imparcial va a tomar una relación, va a tomar una decisión que pueda resolver el conflicto, pero escuchando a ambas partes. ¿Okay? En caso contrario, la mediación o el mediador lo que busca es facilitar la comunicación entre ambas partes y que les ayuda a buscar soluciones, pero no decide él, va guiando la conversación y lo que busca es que ambas partes puedan llegar a la solución. Es distinto al arbitraje, ¿no? El arbitraje ya, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y a mi juicio, yo emito una resolución, pero la mediación es no. Voy buscando el camino de que ambas personas o que ambos partes integrantes del conflicto puedan solucionar y puedan aceptar estas soluciones mutuamente. Muy bien. La otra técnica es la negociación y es que en parte se parece al win-win. ¿Ya? Pero aquí lo que vamos a buscar es un punto donde vamos a llegar a acuerdos. Yo cedo esto y tú cedes lo de acá. Entonces, yo cedo, por ejemplo, supongamos, en un divorcio, ¿no? Supongamos en un divorcio. Entonces, el papá dice, ok, yo me quiero quedar con la casa y tú te quedas, no sé, con el auto. Dice, no, yo me quedo con la casa y tú te quedas con el auto y con otras propiedades. Entonces, allí es la negociación. Vamos a ver qué tanto valen, cuánto podría ganar o perder. Entonces van viendo, van negociando qué pueden ceder y qué pueden ganar. ¿Listo? Entonces, esto es a través de intercambios o concesiones. ¿Ya? Esa es la técnica de la negociación. Muy bien, vamos a la lámina 5, vamos a ver más técnicas para poder resolver los conflictos. Muy bien, en la lámina 5. La otra técnica es la comunicación efectiva. Nuevamente, escuchar a los integrantes del conflicto, a las partes involucradas. Hay que expresar cuáles son estos puntos de vista y luego de eso vamos a buscar de manera respetuosa que ambas partes puedan aclarar estos malentendidos. ¿Ok? En este caso de la comunicación efectiva, lo que nosotros buscamos también es que las partes involucradas puedan hacer como un mea culpa o ser conscientes de lo que ha sucedido y que en base a esto ellos vayan tomando las decisiones. ¿Ok? Expreso mi punto de vista, asumo mi responsabilidad y en base a esto aclaro el malentendido. ¿Listo? ¿Cuándo funciona? Funciona mayormente en casos de interpretaciones o percepciones equivocadas. ¿Y bien? El entrenamiento constructivo es una estrategia que lo que busca es evitar el conflicto. ¿Y cómo es que puedo evitar los conflictos? Muy bien, si yo ya sé que sucede continuamente este tipo de conflicto, peleas entre mis estudiantes, yo los voy entrenando de antes. Les pongo casos para que ellos puedan ir resolviendo o simulo situaciones para ver cómo es que ellos plantean las soluciones. ¿No? O cómo es que piensan ellos que pueden resolver los problemas. Entonces, en vez de que yo les enseñe a evitar los conflictos, yo les enseño a abordarlo directamente antes de que se desarrolle el conflicto. ¿Ok? La gestión de emociones viene, no es una técnica, no es una estrategia, es una técnica que se utiliza más que todo desde la educación en inteligencia emocional. ¿Ok? Y es esto de reconocer las emociones. Por ejemplo,
en la escuela los estudiantes suelen pecharse, ¿no? Les dicen ellos pechar, que es decir, por ejemplo, en un juego de, ay, discúlpenme, en un juego de fútbol, por ejemplo, están jugando, están muy acalorados y resulta que uno de los jugadores pues se molesta y agrede a otro, ¿no? Entonces, si no trabajamos desde la inteligencia emocional o desde la gestión de emociones, ellos van a corresponder el agravio, ¿no? Con violencia física o con golpe físico, manifestaciones de desacuerdo física. Pero si yo les enseño a reconocer las emociones y a gestionarlas, entonces ellos van a entender qué es el calor del juego, van a lograr controlarse y evitar llegar a las agresiones verbales o físicas. O posterior a ello, tener este desazón o tener esta percepción de me molesta esa persona por esto, ¿no? De la represalia o, o, o ay, se me va el término, pero más que todo de la represalia que se tiene después del juego. Entonces, es importante que gestionemos las emociones, que vayamos enseñando a reconocer y a entender las emociones propias, porque eso nos va a permitir que nosotros también podamos entender las de las otras personas. Muy bien. En cuanto a la técnica de tiempo y espacio, a veces como maestros nosotros logramos o solemos exigirle a los alumnos que resuelvan la situación en el instante, ¿no? Por ejemplo, decir, ya, tú le hiciste esto, pídele disculpas. Al otro niño, tú le hiciste esto, también pídele disculpas. Ahora sí, abrácense. Entonces, ese tipo de técnica o ese tipo de estrategia no funciona porque a los niños hay que darles tiempo, hay que darles espacio para que ellos puedan entender lo que están sintiendo, que puedan comprender cómo accionaron o cómo respondieron ante la situación y sobre todo reflexionar si es que fue correcto o no la forma en cómo reaccionaron ante el conflicto. Entonces, hay que darles tiempo para que ellos puedan reflexionar y tiempo para que ellos puedan gestionar sus emociones, enfriarse, ¿no? Que se les baje el enojo y luego hay que darles el espacio para que ellos puedan reflexionar sobre la situación. Una vez que han gestionado esto, han reflexionado en cuanto a tiempo y espacio, pues se puede pedir o ya buscamos a la parte de lo que es la comunicación efectiva, ¿verdad? Entonces los llevamos, ok, ya reconocí, yo me equivoqué, me excedí, no manejé o malinterpreté la situación. Entonces, una vez que ellos han tenido este espacio para reflexionar, recién podemos recurrir a otra técnica que puede ser la negociación, la mediación o el arbitraje, pero ya no en calores, sino una vez que están tranquilos. Y lógicamente no se les va a obligar a que ellos resuelvan la situación sin haberlo procesado. ¿Okay? Una de las técnicas que es bastante recomendable y que tiene que ver mucho con la gestión de emociones, con el entrenamiento constructivo y también con la comunicación efectiva es el establecer reglas y acuerdos. Normalmente al inicio de aulas, la mayoría de maestros suele hacer su reglamento de convivencia, ¿verdad? Normas y convivencias. Entonces, en esta definición de reglas o normas y convivencias, yo debo también considerar cómo o un plan de qué actuar o cómo actuar en caso de que surja un conflicto. Entonces es como un procedimiento, ¿no? Yo les digo a ellos, muy bien, si entre ustedes se pelean o tienen algún problema, no lo resuelvan entre ustedes, acudan a mí y me explican ambas partes lo que ha sucedido y vamos a llegar a resolver el conflicto. Pero yo tengo también como adulto ser consecuente de lo que estoy pidiendo. Entonces, cada vez que vienen con un conflicto, yo no voy a decir, ya resuelvan ustedes o ya siempre lo mismo, porque yo les estoy diciendo, yo estoy aquí como mediador o yo estoy aquí como árbitro o yo estoy aquí como veedor para entender cómo están solucionando el conflicto. Pero yo tengo que ir en consecuencia de lo que hablo y tengo que respetar los acuerdos de las normas y convivencias que estamos planteando. Entonces, si yo desde el inicio pongo estos acuerdos claros, manifiesto cuáles son las normas, entonces voy a proporcionarles un,
un marco o un paso a paso de qué hacer en caso de que tengan una disputa. ¿Bien? Y después de eso, también puedo enseñarles, que es parte de la construcción efectiva, puedo enseñarles cómo resolver estas disputas. Entonces, yo les propongo que intenten esto dentro de las escuelas, si es que aún no están en aula, con sus hijos en casa, o de repente que ustedes vayan poniendo en marcha, en puesta en marcha, algunas de estas estrategias para su vida, para el día a día. Nos pasa con cualquiera, nos pasa en el trabajo, los conflictos surgen en la escuela, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con amigos, me voy a la calle a comprar, puede surgir con una persona que no conozco. Pero si yo ya reconozco estas estrategias y gestiono mis emociones, yo puedo tener una visión mucho más amplia de qué hacer en caso de que ocurra. Entonces, el entrenarme para manejar o para resolver conflictos me va a ayudar no solamente para trabajar las cosas o abordar las situaciones en la escuela, también me va a servir para cuando yo tenga que ponerlo en práctica en mi día a día, en mi vida diaria, ¿ok? En mi vida diaria. Entonces, eh, a ver, voy a leer sus comentarios. Ya, ahí con uno mismo no es conflicto, con uno mismo es una duda o es una inquietud o una duda existencial, ¿no? El conflicto siempre es entre uno o más personas. Sí, definitivamente, Ana, no podemos pedirle a las personas furiosas que intenten comprender, ¿no? Hay una metáfora para que le entiendan lo del enojo, lo de la furia o lo de la ira. La ira es una emoción primaria, una emoción básica. No es malo sentirla, por si acaso. Es una emoción que no es mala sentirla. La ira, de hecho, es una emoción con función de adaptativa o con función de seguridad, porque te va a permitir, bien gestionada, te va a permitir que tú puedas poner límites a las situaciones o que también puedas reaccionar a situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, imagínense, se encuentra en una situación de, este, no sé, de agresión. Entonces se llenan de ira, sube la adrenalina y pueden responder de manera física. Entonces es una emoción que te va a ayudar a adaptarte de seguridad también, pero mal llevada es una emoción que sí te va a ocasionar muchos problemas. Entonces es bueno sentirla así, pero también es bueno entender cómo es que la vamos a manejar, cómo es que la vamos a controlar, cómo manejarla, sobre todo. Bien, entonces a lo que iba, con la ira, en la metáfora de la cólera, la ira, el enojo, la frustración, que son emociones derivadas de la ira. Entonces, hagamos de cuenta que cuando estamos molestos o enojados o cuando estamos desbordados emocionalmente con esta emoción, nuestra cabeza está llena de agua. ¿Listo? A ver, imaginémonos, estoy furiosa y mi cabeza está llena de agua. Cuando está llena de agua, ¿ustedes creen que vamos a escuchar? ¿Escuchamos el entorno? ¿Estamos pendientes de lo que ocurre? ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a escuchar o no? ¿Podemos escuchar lo que nos dicen? ¿Podemos observar lo que ocurre? No, No, ¿verdad? No. Y para que esa agua salga, va a salir de una manera, por la boca. Entonces, cuando estamos muy airados, empiezan a salir palabras hirientes. Y mientras más hirientes, más rápido baja mi nivel de agua en mi cabeza. Entonces, la analogía o la metáfora de la ira comparándola como si mi cabeza estuviera llena de agua, no va a permitir que yo pueda calmarme o que pueda escuchar el entorno. Entonces, más bien, si tengo más personas alrededor exacerbando, mi cabeza se va a seguir llenando de agua, me nuble el juicio, ¿no? Te nuble el juicio completamente. Entonces, lo que hay que esperar es que baje ese nivel de agua para que recién nosotros podamos tener nuestros sentidos activos, la visión y el oído, ¿verdad? Y la audición. Entonces, la metáfora del agua en comparación con estas emociones emociones desreguladas, ¿ok? Nos va a permitir que nosotros entendamos esta técnica del espacio y del tiempo, porque necesitamos que se tranquilicen, que el calor baje, que se tranquilicen y una vez tranquilos, que puedan recordar el suceso y que puedan reflexionar acerca de.
yo hice mal, reaccioné mal, pude haber reaccionado de mejor manera, pude haberlo evitado, pude controlarlo. Entonces, estas preguntas me van a ayudar al análisis y sobre todo, yo no debo buscar el juicio. Entonces, cuando hay situaciones así, yo lo que menos debo evitar es que tú siempre te portas así, es que tú sueles hacer eso. No, evitar el juicio de valor. Tranquilos, esperen que los niños se calmen, en este caso niños, adolescentes se calmen, escuchar a ambas partes. Si yo voy a ser de mediador, ir manejando la conversación. Si yo voy a ser de árbitro, de tomar la decisión, basado en lo que les precede, en la situación que han explicado, yo tomaré mi decisión. Pero sobre todo, no hay que hacer este juicio de valor, porque eso nos va a nosotros a nublar completamente de qué maneras puedo yo como adulto resolver la situación. Entonces, aquí voy con el caso que les había comentado. ¿Creen ustedes que en este caso la profesora manejó adecuadamente el conflicto o la pelea entre estos dos niños? ¿Creen ustedes que es buena la postura que tienen estos adultos respecto al juicio de valor que ya tienen del niño de Periquito? A ver, los escucho a ver qué opinan. Yo ¿Ok? creo Porque que no. esto debe ser un caso de pan llevar, ¿no? De todos los días en la escuela, de todos los días. Y a veces hasta nos molesta siempre lo mismo, o sea, siempre el mismo niño. A ver, ¿quién habló? ¿Quién dijo yo creo que no? Yo. Ok, Darlene. Sí. A ver, ahora que ya has visto las técnicas y las estrategias para abordar un conflicto, primero dame tu apreciación personal del conflicto o de la pelea que les he comentado, del caso, y de acuerdo a la estrategia, ¿cuál crees tú que debería ser la forma correcta de abordarlo? Yo creo que tendría que ser la comunicación efectiva y Ya, la gestión y de emociones. en la gestión de emociones. Ujú. Muy bien. ¿Y qué opinas de la postura de la maestra ante esta situación? Bueno, que yo creo que pues está mal, porque en vez que los pueda escuchar y poder ayudarlos, ser empático con los dos, creo que lo que ella hizo pues es una mala actitud pues como profesora. Ujú. Sí, en realidad lo está viendo como problema o como oportunidad de crecimiento. No, esta que lo ve como un problema. Como un problema. Lo ve definitivamente como un problema. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Gracias, Darling. Yo quisiera opinar. Ok, Paloma, gracias. Eh, bueno, justamente me parece un caso de la vida real, con la diferencia de Es un caso que, de la vida real. sí, bueno, o sea, en realidad yo trabajo como auxiliar de un Ujú, colegio de inicial, justamente, y hay un niño que presenta los mismos rasgos, con la diferencia que siempre hablamos con él. Siempre le ujú, hablamos, le preguntamos, pero siempre reacciona igual. ujú, Y hay ocasiones que no sé qué hacer, por decir así, porque le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué te enojó? ¿Qué te dijeron? Y ya lo dice y lo conversamos, pero lo repite, a pesar que intentamos darle otras maneras. Dice, mira, si te molesta eso, vienes y nos dices. Para él no le funciona. ok. Él ¿Qué edad tiene pega, el niño? Disculpa. tiene 5. Ok. Lo tengo desde los 4 años, por decir así. No niego que ha cambiado, porque a los 4 años era más todavía. Pero igual, como dice, a comparación del salón, él es el que le cuesta más regular todos los Ujú. sentidos. Allí habría que trabajar bastante en la contención emocional. De hecho, a los 5 años todavía están
su forma de comportarse es muy volátil. Algunos que sí ya están bien encaminados, que de Ujú. repente tienen el modelo en casa, ¿no? Saben, los van reforzando en casa, van reforzando en la escuela, pero otras veces hacemos solo el trabajo de manera unilateral, o sea, solo trabajas o refuerzas en la escuela, pero en casa no, o no se le da la atención necesaria o él tiene como modelo esa forma de resolver problemas. Entonces, primero hay que Sí, enseñarle eso es lo que cómo me ha debe dicho cuando lo he controlar. hablado con él. Ajá, Él me dijo eso. ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo, Paloma? Ay, ahora sí ¿Qué te se fue dijo la el señal, niño? disculpe. Ajá, No, sí, ok. cuando lo conversé con él me dijo eso, ¿no? Que la mamá a veces lo corrige de cierta manera. Me dice, no, mi mamá me dice que, por si hay un niño con habilidades diferentes. Ah, ya, me Ujú. dijo que la mamá lo corrige así. ¿Me escucha? Sí, sí, Me lo dijo que la escucho. mamá le trata así, ¿no? Que la mamá le corrige de esa manera, ¿no? Como levantándole Ujú. la voz, Esto, borrándole las entonces, tareas de una manera tosca. tiene Este, un como modelo, me ¿no? dijo, ¿no? Lo que pasa en casa. Igual Ujú. le intentamos hablar, ¿no? A la mamá, pero creo que ya es un tema que a veces no se puede hacer mucho, ¿no? Y a veces sin Sí, querer creo que se desfoga en el colegio. ujú. Sí, en realidad tienes bastante razón en lo que ocurre, Paloma. No puedes hacer mucho, o sea, tú misma has dicho, he notado un cambio, no es el que se espera, no es el que tú buscas, porque le hablas, le hablas, le hablas, pero es 4 horas escuela versus 20 horas en la casa. Y no solamente de cómo lo corrigen a él, de ver cómo corrigen situaciones en casa. Entonces, esta forma de programar o de enseñar, ¿se acuerdan cuando les hablaba del aprendizaje inconsciente? Entonces, no es algo que te digan, ok, Pedrito, tú vas a resolver así. Él va a aprender porque observa que resuelven así las situaciones. Entonces, y encima esto, sumado a que no le enseñamos o no validamos la emoción que está sintiendo, lo que está transitando, todo lo que son sus emociones o de repente lo que él piensa acerca de. Entonces, si invalidamos todo eso, él no va a tener forma de cómo gestionar esta emoción, esta frustración. Entonces, es importante desde la escuela, como te digo, va a ser unilateral, que vayamos enseñándole cómo debe ir gestionando la emoción. Técnicas de relajación, de respiración, de detenerse a pensar. Con los niños sirve mucho enseñarles lo del semáforo, ¿no? Con todos en realidad. Entonces, el detenerse a pensar y sentir. Entonces, cuando sientan una emoción que no logran comprender, entonces hay que detenerse, pensar qué es lo que está sintiendo, si puede manejarlo y aplicar la técnica de respiración. Hay una canción que yo suelo usar mucho con los niños cuando trabajo contención emocional o trabajo regulación emocional, que es acerca del enojo, ¿no? Yo canto malísimo, pero bueno, se las voy a cantar. De repente lo buscan en Facebook, creo que está la chica que hace este tipo de canciones, es Canticuenticos. Ella, por ejemplo, trabaja esto. Ay, ¿cómo era la canción? Ya. Tengo un fueguito en mis manos, no lo debo dejar, lo paso de mano en mano, lo debo controlar. Si quema mucho el fueguito, muy suave voy a soplar y ahí vas entrando con lo que es el trabajo de la respiración para ir bajando, ¿no? Y tengo mucho cuidado, no lo debo apagar. Entonces vas nuevamente y le enseñas a respirar. Entonces haces la comparación de que cuando uno está enojado tiene mucho fueguito en el cuerpo. Fueguito en las manos, fueguito en la cabeza, fueguito en la boca. ¿Y qué hacemos con el fueguito? El fueguito puede quemar a otras personas. Entonces vamos a calmar el fueguito. No lo vamos a apagar, lo vamos a calmar, hacerlo chiquito, chiquito, chiquito. Y eso es lo que le vas a ir enseñando. Entonces usas la metáfora del fueguito para que pueda él identificar cuán grande es su fuego, cómo se siente de enojado y para que vaya controlando. Ahí asocias la técnica de la respiración para que vaya bajando o tranquilizándose. Te va a ayudar mucho. Cuando lo veas así nuevamente enojado, le digas, sientes mucho fuego en tu cuerpo
Entonces llevarlo a respirar. Cantas la canción del fueguito. Incluso puede ser una técnica que puedes utilizar con todos los niños de forma grupal. Así, puedes irles enseñando lo que es la regulación emocional. Es muy importante trabajar eso con los niños. em, Porque les va a ayudar, sobre todo con las canciones, con los juegos, con que ellos puedan sentir esto, los va a ayudar a canalizar lo que están sintiendo, ¿ok? Recuerden que los niños, los infantes, niños y adolescentes todavía están tratando de controlar sus emociones, de entender por qué nacen, cómo aparecen, cómo la extingo, qué lo provoca, cómo la calmo. Incluso si hasta para nosotros como adultos se nos hace difícil manejar las emociones, imagínense con los niños o con los adolescentes que están hecho un lío ahí en la cabeza. Entonces hay que enseñar, hay que entrenar. Parte del trabajo que debe hacer el padre en casa, es parte del trabajo que debe hacer el padre en casa, pero también nosotros como educadores debemos por ahí de a poquitos ir trabajando lo que es la gestión de emociones. Muy bien. Espero te sirva la dinámica. En verdad, a mí me ha funcionado muy bien. De hecho, tengo un niño que tiene 4 años, que tiene, dos tenía, ya uno está trabajando solo, ya está de alta. Con el otro niño sí me toca trabajar mucho más porque no logra todavía entender las emociones, no las identifica, pero con el otro ya va calmándose. Por ejemplo, tenía un caso de un niño que en la escuela unos niñitos lo estaban fastidiando porque le decían gordito y él dejó de querer comer en la escuela y cuando llevaba su lonchera no la comía o hacía gestos de querer vomitar, arcadas, para que no le dieran más la comida, porque había un niño que lo molestaba y él quería pegarle, pero se contenía. Entonces, la forma en como él era de negarse, de sacar su frustración, era negarse a comer. Entonces, con él también estuvimos trabajando contención emocional, el que pueda tener herramientas de cómo manejar la situación, de qué respuestas podría utilizar para poder responderle a su compañero cuando lanza esos comentarios. Y el niño, el otro niño, era algo que escuchaba de los papás. O sea, y esto ocurre mucho porque nosotros, ay, estoy gorda, ay, voy a dejar de comer, ay, ya no voy a comer pan porque estoy gordísima. Entonces ellos empiezan a escuchar eso y ese modelo lo repiten, ¿no? El otro niño siempre llevaba su pancito, su sanguchito y se lo comía con qué gusto y le decía, si sigues comiendo pan te vas a engordar, ya estás muy gordo, ¿no? Eres muy rollizo. Entonces al otro niño lo estaba afectando emocionalmente y tenía mensajes contrariados, porque en la casa le decían, no, mi amor, tú puedes seguir comiendo, no hay problema y en la escuela tenía mensajes contrarios. Entonces, como él todavía con 4 años no tiene la capacidad de discernimiento, él va a creer lo que le dicen, ¿no? Y estos mensajes contrarios, entonces le van a causar a él conflictos internos, porque no sabe cómo actuar o decidir. Entonces, el que nosotros les enseñemos a manejar, a gestionar las emociones, va a evitar mucho que tengamos estas situaciones de conflictos. Y también que les demos la confianza de decirles, cada vez que estés enojado, puedes venir acá, trabajamos, cantamos la canción del fueguito, cantamos la canción de la alegría. Siempre búsquenle asociar, en caso de niños de jardín o de primera infancia, busquen asociar las emociones a canciones, ¿no? Hay muchas técnicas, por ejemplo, el monstruo de colores, la oca de las emociones. Hay bastantes estrategias que pueden utilizar para ir relacionando lo que es enseñando lo que es la gestión emocional, que se los garantizo, 100%, ayuda a reducir los conflictos dentro del aula. Muy bien. Listo. Antes de pasar, Paloma, espero ayudarte. De hecho, te encomio que sigas trabajando con el niño porque es la única forma en que pueda él ir aprendiendo a manejar, sobre todo a regular su emoción. Muy bien. Debió preguntar a cada niño. Claro. Ujú. Sí, comunicación efectiva cuando se calmen. Dice, Miss, cantar y respirar para bajar fuego de furor en nenes. Sí, de hecho, la ira corta definitivamente. Oxigenamos el cerebro, ¿no? Y nos tranquilizamos. Después, cuando ya encontramos a la persona que está tranquila, recién podemos abordar la situación. Muy bien. Listo. En la siguiente diapositiva. Ay, hace frío por acá.
Muy bien, vamos a ver cuáles son los tipos de conflictos que pueden surgir en el contexto educativo. Antes de entrar a esta diapositiva, Sandra, ¿me ayudas compartiendo el otro video? Muy bien. Vamos a mirar este video que es bastante curioso. De repente lo deben haber leído ustedes con una historieta. Ahora vamos a verlo y vamos compartiendo a ver si ustedes se acuerdan. Muy bien. Se repitió.
Ok, Usted está buscando. muchas gracias. Ajá, muy bien, gracias, Sandra. Muy bien, a ver, primero, ¿qué observamos? Primero con la señora al conseguir sus galletas. ¿Qué características podemos observar? Buenas noches. ¿Qué dice? Ya, muy bien, Victoria, actuó por impulso. Pero antes, cuando ella buscaba sus galletas, ¿qué emociones ya estaba sintiendo? A ver, ¿qué logramos reconocer? La señora estaba enojada. Ajá, enojada porque no caían sus galletas, ¿no? Le costó conseguir las galletas, le costó. ¿Y qué pudo haber pensado al momento en que veía al joven comerse sus galletas? Frustración, ¿verdad? Y lo demuestra cuando le grita y todo. Y al final, uy, ya se acaban mis galletas, ¿cierto? Ok. Y frustración, enojo, furia. Muy bien. ¿Y cuántas personas se necesitan para crear un conflicto o un problema? Una. Dos. ¿Una? Ah, no, Dos. sorry. Dos, bueno, estoy dos. Ajá, dos, ¿verdad? En este caso, el conflicto era solo de una parte, era de la señora. Para la señora, para su perspectiva, era con el otro chico, pero para el chico no era conflicto, ¿cierto? Cierto. Ok, habían involucradas dos partes, pero solo una de ellas en su cabeza tenía el conflicto latente. La otra persona no, ¿verdad? Ajá, entonces, vamos viendo aquí. ¿Los conflictos pueden surgir por cuestiones de perspectivas? Sí, muy bien, muy bien. Y en este caso, ¿cuál es su actitud cuando ella se da cuenta que estaba equivocada? Arrepentimiento. Pero primero empieza a recrear en su cabeza, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Y luego recién se da cuenta cómo ha actuado. Y el chico, de lo más tranquilo, ¿cierto? Así es. Reconoce cómo su actuar. Muy bien. Pensemos en el futuro. ¿Esa señora en el futuro tomará las situaciones así? ¿O creen ustedes que se cerciorará antes de crearse un problema? ¿Qué No, creen? yo creo que va a actuar. O Va a sea, actuar igual. mientras, exacto. Ok, va a actuar igual. No va a aprender de esta situación. Va a actuar mejor. Eso en realidad queda interpretación, ¿verdad? Puede que le dé igual, se le pase, puede ser que sea un aprendizaje y para la siguiente vez que se encuentre en una situación similar, antes de actuar, revise, ¿verdad? Se cerciore. Ujú. Puede ser que le sirva como puede que no. Muy bien. Ahora, vamos a nuestro tema, después de ver ese videito, ¿verdad? Entonces, los conflictos en realidad sí necesitan de una o más personas. Pueden, como les decía, surgir por intereses, por perspectivas, por ideologías, por cultura, pero definitivamente para que exista un problema o para que exista un pleito, un conflicto, se necesitan que las dos partes estén en la misma situación. ¿Ok? A veces nosotros nos generamos conflictos. Les ponía este video porque uno de ustedes dijeron al inicio, ¿no? Conflictos internos. Esto podría ser un conflicto interno, porque es solo de ti, solo es por tu perspectiva, solo es de tu pensamiento, solo es de tu forma de ver las cosas, porque a veces somos muy obtusos en mirar las situaciones. No nos detenemos a pensar o a considerar o a verificar, ¿ok? Te dijeron esto de ti, y tú te quedas con eso y vas y reclamas. Y no piensas, en realidad, la persona que dijo lo que dijeron de mí o que me trajo el chisme, es confiable. En realidad, es posible que la persona que habló eso sea capaz de decirlo. Con los niños, es
posible que el niño haya iniciado un pleito, tiene tendencia a eso, siempre lo hace. Entonces, yo me hago las preguntas antes de, no acuso. Por eso les decía, antes de que nosotros intentemos resolver un problema, sea personal o sea que actuemos como mediadores o como árbitros, nosotros no debemos ir con un juicio de valor en mente, porque eso va a nublar el juicio. ¿Ya? Eso nos va a quitar perspectiva. Va a evitar que nosotros miremos la situación 360 y solo miremos lo que está delante de nuestros ojos, como en el caso del video que vimos ahora, ¿no? Entonces, vamos viendo. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que pueden surgir en el ámbito educativo? Como les decía, conflictos entre estudiantes. Entonces, cuando surge este tipo de problemas, siempre debemos preguntar cuál es la perspectiva que tiene cada uno de la situación. Ayuda mucho a entender o a solucionar problemas, porque a veces la otra persona dice, pero yo no sé ni por qué me metí en pleito o me pasó esto. Yo nunca le he hecho nada, ni hablé nada, ni dije nada. Entonces, lo común entre los estudiantes es que dijo, es que te miró, es que te hizo, es que te hizo esta mueca, es que no te quiso meter al grupo. La mayoría de conflictos surge por interpretación, ¿cierto? Sobre todo en adolescentes, por interpretación, por perspectiva. En los niños, por cosas de juegos, por que tomó un juguete, que de repente hizo un gesto o te insultó, ¿no? Entonces, primero hay que pensar o hay que preguntar cuál es la perspectiva, qué piensan ambos de la situación ocurrida y cómo creen que llegaron a esa situación. Entonces, invitar al análisis es importante. Los otros conflictos que surgen en el aula es entre profesores y estudiantes. El profesor es muy severo conmigo, siento que trata de distinta manera a los estudiantes. Ante una situación similar, a mí me riñe y a otros no, y eso empieza a generar conflictos, ¿verdad? Por eso es que es importante que yo actúe en consecuencia de lo que digo, de lo que pregono. Porque a veces los muchachos, por ejemplo, yo estoy en clase ahorita, ¿no? No como maestro, estoy como estudiante. Entonces, por ahí un par de chicos se rieron muy fuerte y la profesora les llamó la atención y al rato se ríen otros y no les llamó la atención. Y mi compañero me dice, creo que no le caigo bien a la profe, ¿no? Creo que no le caigo bien. Entonces, ante mismas situaciones, distintas formas de abordar la situación y también crea interpretaciones erróneas de qué puede estar ocurriendo, ¿no? Le digo, no, nada, no sé, no, solo que ya dijo una vez, ya la segunda vez no lo va a repetir, ¿no? Entonces, por eso, puede surgir por eso los conflictos o la mala, o la mala comunicación. Otro ejemplo de conflicto entre profesores y alumnos es porque te califican muy bajo o quizás ya te tiene entre ceja y ceja, te etiquetó, o el estudiante cuando requiere ayuda del maestro, el maestro no es abordable o no presta la ayuda que a otros sí. Entonces ahí comienzan a ver o a sentirse estas diferencias. Les pregunto a ustedes, a los que ya están en aula o de repente a los que recuerdan cuando han sido estudiantes, ¿qué conflictos solían suceder entre profesores y entre alumnos? A ver. Si alguno se acuerda, puede ir opinando. Y si no, no hay ningún inconveniente. Yo recuerdo a mi profesora de primaria, la tengo así de corazón, creo, porque ella en mi caso nunca me dejaba ir al baño. O sea, supongo que yo iría mucho al baño, tenía 6 años, recuerdo, y debido a eso, incluso mi mamá tuvo que ir al colegio a cambiarme como en 3, 4 ocasiones porque no me dejó ir al baño. Incluso me llegó a acompañar al baño y todavía se puso a conversar y yo fui al baño, pues, y me dijo, ya, ahora sí quiero verte ir al baño, me dice, y era como, pero ya oriné, pero no sabía cómo decírselo, porque ella literal, o sea, ya había pasado el tiempo, pues, ¿no? O sea, mientras que ella conversa yo ya había ido. Y por suerte, no sé, me creo que oriné un poquito más y ya, pues, ¿no? Pero a ella la tengo así de recuerdo porque no me dejaba, como se dice,
ir al baño, no sé por No qué. no te creía. Sí, no me creía. Ujú. Sí, dice, muchas gracias, Paloma. Dice, justo lo que mencionaba, en la primaria mi profesora siempre confiaba en mí por mi conducta. Ello me causó antipatía con algunos compañeros. Suele pasar, ¿no? O de repente, ahora hay un efecto bastante contrario, ¿no? Los chicos que saben, entonces los otros, oye, cállate, siempre opinas, ¿no? Es que ya sabes, el nerso, el sabiondo. Cuando antes, yo recuerdo en mi época, que es un poquito lejana, que los chicos admirábamos mucho a los que sabían, nos les pegábamos, siempre andábamos haciéndole las consultas, ¿no? Y ahora yo veo mucho que a los chicos que saben, que conocen o que se esfuerzan en la escuela, son los relegados, ¿no? Son los que los miran mal por ser preguntones, por siempre andar diciendo, profe, la tarea, profe, el examen, profe, la exposición. Entonces se les mira mal. Esos también son estos conflictos que suelen surgir, ¿no? Entre pares, sobre todo, ¿no? Entre estudiantes. O también el que el profesor siempre tome en cuenta a una persona, ¿no? Y los demás, como tú dices, cogen antipatía por eso. Se suele pasar estas cosas. ¿Las podemos evitar? No, no las podemos evitar. No podemos decir, tienes que actuar esto, o cada vez que yo actúe pensar que le puedo hacer daño a uno a otro. No puedo, porque como les digo, es cuestión de perspectiva, es cuestión de interpretación. Yo no puedo estar andando con pies de plomo porque alguna situación se puede malinterpretar. Actúo en general y de acuerdo a mis principios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En este caso, enseñar a las otras personas, a las que están observando, que entiendan o que aprendan como el chico, ¿no? No se hace líos, puedo ceder lo que tengo, no me voy a molestar porque la señora piense que, hoy ni siquiera pienso que está comiéndome sus galletas, ¿no? Yo no lo veo en problema. Entonces, los conflictos o los problemas suelen surgir por un tema de interpretación. Entonces, tenemos que darle las herramientas a los muchachos, ir entendiendo, hablar de estas cosas, por ejemplo, así como estamos conversando nosotros, ayudan mucho a que ellos vayan ampliando también las perspectivas. Casos de simulación, situaciones que ellos les haya pasado, videos o historias que les hagan reflexionar. Entonces van a ayudar a que ellos también vayan entrenándose poco a poco a cómo poder ir resolviendo estas situaciones. ¿Ok? Conflictos entre los estudiantes y la administración, porque hay incongruencias respecto a la forma en cómo resuelven algunos conflictos. El caso que les contaba, ¿no? En este caso, la mamá decide, bueno, yo ya voy a retirar a mi hijo, pero falta poco tiempo, van a haber mensajes contrarios a lo que tú buscas. De hecho, tu niño tiene que ser atendido, tienes que hacerlo evaluar por esto. La mamá no acepta un poco que tenga este diagnóstico, tiene todos los indicadores, pero aún no está el diagnóstico verificado, ¿no? Entonces le digo, tienes que llevarlo al neuropsicólogo o al neuropediatra para que puedan evaluarlo, para que pueda indicarte si se necesita medicación, si se puede hacer trabajo netamente terapéutico, conductual, el abordaje, o necesita llevar medicación, porque en algunos casos la medicación ayuda mucho al progreso de los niños con TDAH. Entonces, cuando hay estas discrepancias, no, cuando ya los padres sienten que ya lo han tomado como, que decimos nosotros como la pelota del trapo, o sea, siempre lo van a estar fastidiando. Entonces suelen existir conflictos entre los padres, los profesores, los padres y la administración de la escuela, los padres y los chicos, porque siempre te llaman a dar quejas, ¿verdad? Entonces, estos conflictos siempre van a suceder, pero lo que nosotros debemos es ir mirando de manera distinta la situación, ampliar la perspectiva, imaginarnos cuáles son los efectos de abordar la situación de esta manera. Como les digo, yo no puedo andar con pies de plomo portándome así porque a uno le puede afectar o no. Yo tengo que portarme como creo, pero como considero correcto, pero en la forma en cómo abordo los conflictos, yo sí tengo que ser un poco más minuciosa y objetiva para poder enfrentarlos. Eso me va a ayudar a que yo pueda aprender y a la siguiente situación que me ocurra similar o igual, yo sepa cómo voy a atenderla, cómo voy a manejarla. Es importante que nos ocurran casos así para que sepamos, para que nos vayamos entrenando y sepamos cómo vamos a resolverlo. ¿Ok? Y sobre todo hablar de esto, pero eviten los juicios de valor. Es muy importante evitar los juicios de valor
y tener mucha objetividad para que yo pueda ir resolviendo las situaciones. Los conflictos generacionales, por ejemplo, estas diferencias de edad entre los maestros y los chicos, también son muy marcados o muy notorios porque a veces nosotros exigimos que los alumnos se porten de cierta manera o esperamos ciertas respuestas o conductas de los chicos cuando ya estamos en generaciones muy distintas. Entonces, la brecha generacional también hace que existan conflictos que no van a ser tan notorios o tan marcados, pero si son constantes, o sea, si son muy constantes, si yo todavía busco que los chicos tengan obediencia ciega, entonces, y los chicos no son así o están siendo formados de manera distinta, entonces hay una incongruencia entre lo que tengo y entre lo que busco. No estoy buscando similitudes. Entonces, las diferencias generacionales va también a generar conflictos. ¿Ok? Eh, yo recuerdo un caso en la escuela una vez, unos niños se pelearon a pelos, a tirarse a pelos, a jalarse y a todos, a trompadas, digámosle así. Y a la hora de la salida ya estaban bien abrazados, caminando juntos, tranquilos, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el recreo no solo se pelearon los niños, se pelearon las maestras. No, que tú siempre así con tus niños, que los malcrías, que por aquí, que por allá. ¿Se amistaron los niños y ustedes creen que los maestros se amistaron? Creo que hasta ahora siguen molestos, porque uno no quiso entender la posición del otro. Entonces, imagínense que hasta por cosas tan sencillas surgen problemas entre docentes o surgen también problemas o conflictos por los celos profesionales. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Nosotros debemos tener mucha más perspectiva para abordar estas situaciones. Mientras mejor gestión emocional tengamos, mientras más amplia sea nuestra perspectiva y mientras más objetivos y analíticos seamos, mejores herramientas vamos a tener para poder gestionar los conflictos. Ujú. Sergio Luis. Es una pregunta que hasta ahora ocurre, ¿no? ¿Alguien más que hable? A ver, tú ya hablaste mucho, ¿cierto? Ajá, sí, suele pasar, o cuando te comparan, ¿no? Aprenden de la niñita tal, siempre responsable. O vamos a entregar los exámenes, los primeros los malos, ya los que siempre salen, ¿no? Ya ni los nombro, vengan. Entonces, estas cosas también generan conflictos, generan rencillas, sobre todo entre los alumnos. Muy bien, listo. En la siguiente lámina vamos a ir viendo estrategias para manejar conflictos entre estudiantes. Pero antes de terminar esta clase, que ya nos quedan 10 minutitos, los escucho para ir viendo, así como Paloma que nos explicaba el caso de su niño, de repente alguno de ustedes tiene una situación así que requiere un poquito de repente de asesoría o de visión o de entender cómo manejar la situación y vamos ejemplificando lo que son estas estrategias para manejar los conflictos entre estudiantes, sobre todo. A ver, les escucho si es que tienen algún ejemplo y si no, ya voy con la casuística que les he planteado yo. Cuando yo estaba también en el colegio, Hola, Sergio. ¿Puedes subir un poquito más tu... No te escucho mucho. ¿Si puedes hablar más fuerte? ¿me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Allí sí. Mejor, mejor. Ujú. Sí, cuando yo estaba en el colegio, había alumnos que también le colocaban apodos a los profesores, le decían, le viene tal profesor, le ponían un apodo, y también cuando, por ejemplo, un compañero hacía una tarea, que hablar una lisura, y decían, qué bien lo he hecho, si lo he sabido hacer, o si no, pásame la tarea, decían. Ujú. Eso también genera. Allí, Sergio, allí lo que yo entiendo que también me ha ocurrido es un tema de principios, ¿no? A veces uno cede por presión social a pasar para evitarse problemas, pero lo que origina es que siempre te estén pidiendo o que lo vean como obligación de tu parte de darles, porque te lo piden, ¿no? Entonces, esos también son temas que podemos abordar dentro de las horas de tutoría o dentro de los ejemplos que podemos dar para solucionar conflictos, porque ya eso tiene que ver mucho más con la moralidad.
con los principios o valores o las decisiones que tú puedes tomar. Y igual, necesitamos enseñar estrategias o herramientas a los chicos para que ellos vayan tomando estas decisiones. ¿Es labor del maestro? No al 100%, es labor de casa, porque lo que es principios, valores, moralidad, se enseña en casa. Pero como la evidenciamos en la escuela, que es el lugar donde los chicos van a poner en práctica este sistema de valores, perdón, este sistema de valores, entonces cuando nosotros veamos conflictos de este tipo, debemos abordarlos. No puntualmente decir tú debes hacer esto, sino en general abordar qué se espera, cuál es lo adecuado. Recuerden que las normas y la moral existen en nuestra sociedad para que nosotros podamos hacer más llevadera la convivencia. Si no, no funcionaría nuestro sistema, ¿no? Muchas personas, sí, los valores, la moral, son, como siempre le dicen, es una cárcel, ¿no? Sí, puede ser que sea esa perspectiva, pero en realidad este sistema nos permite que nosotros podamos vivir en convivencia. Si no, vivimos en una anarquía. Entonces, hay que enseñar con ejemplos y con situaciones este tipo de abordaje respecto a lo moral, ¿no? Que siempre van a haber apodos y siempre nos vamos a burlar de otros, sí, es parte de, pero el que yo piense o diga o piense algo de alguien no me da el derecho a que yo lo diga en voz alta, ¿no? Entonces, eso también es en parte lo que debo enseñar, el respeto sobre todo, ¿no? Yo puedo pensar mil y un cosas de mil y un personas, pero no me da el derecho a decirlas. Entonces, eso también es algo que tiene que ver con la moralidad, con el sistema de valores. Entonces, también es algo que se va, no enseñando, pero se va reforzando dentro de la escuela. ¿Ok? Tatiana, me parece que levantaste la mano, o Diana. Creo que Diana. Sí, docente, buenas noches. Una Buenas noches. consultita. Dígame. Mire, en la actualidad yo me encuentro haciendo el internado en un colegio, ya, y Ujú, lo que yo puedo evidenciar es que hay conflicto en maestras de inicial, que sería de 4 y 5 años. Incluso este grupo de docentes, digamos que es en el primer pabellón de primaria, solamente hay 4 docentes. Y el grupito es de 3 maestras y a la maestra ujú, de 4 años, o sea, como que la dejan de lado por un incidente que hubo, como dio el ejemplo usted, que los niños se pelearon, una maestra sacó cara por su alumno, la otra maestra por su alumno, y de ahí ocurrió el problema. Y hasta la fecha, creo que los niños son los que se ven afectados porque ni siquiera los dejan mezclarse durante el recreo, que es lo que hace la MIS de 4 años. Para evitar que sigan peleando y evitar ese tipo de conflictos con la profesora de 5 años, ujú. prácticamente dejan a sus alumnos en el salón y ya la MIS de 5 años es la única que saca a sus alumnos. Entonces, ¿cómo podría tratar de apoyar y ver, digamos, una manera de que, no de que sean amigas íntimas, yo qué sé, pero tal vez erradicar ese problema que ellas tienen ahorita, sobre todo por los niños, porque como le digo, ellos son los que se afectan. Porque para evitar el problema simplemente no hay socialización entre 4 y 5 años. Es lo que han hecho. Y Ujú. como le mencioné también, las otras profesoras también ya la dejan de lado a esa profesora. ¿Cómo podría ahí tratar de evitar ese tipo de conflictos, o al menos por los alumnos, porque ellos deben de Ujú. dar el ejemplo, ¿no? Claro, en realidad no lo vas a evitar, lo vas a trabajar. Si es que dentro del internado tú tienes, bueno, ya queda poquito tiempo para terminar el colegio, pero si tienes oportunidad de hacer trabajo con los profesores, entonces podrías abordar los temas, por ejemplo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación efectiva, o los estilos de crianza, o con profesores estilos de crianza no iría bien, pero de repente comunicación efectiva, resolución de conflictos, rumores, puedes trabajar. No es tanto el trabajo en el campo educativo, es más el trabajo del abordaje organizacional, porque dentro de la escuela tienes que ver eso también. Entonces, por ejemplo, puedes crear un taller o diseñar un taller de habilidades blandas o habilidades sociales. Entonces, dentro de las habilidades blandas está la comunicación, ¿verdad? También está la resolución de conflictos, la toma de decisiones. Entonces, Igual, pues, puedes ir abordando ¿En qué la, estamos? no sé mi máscara.
Yo no sé hacer la máscara. No, Vi- solo vas a hacer esto. Ok, ya la silencié. Entonces, puedes utilizar eso, pero antes de que trabajes, o sea, vas a armar tu taller, vas a armar tus sesiones de 3 a 4 horas, 4 sesiones con ellas, pero vas a reunirlas y decirles, este es el tema observado, cuál es la complicación de no resolver la situación que está generándose el hecho de que ellas no se hablen y que ya no sean un equipo, que cada uno esté para su lado. Entonces, somos personas adultas y vamos a saber entender. La idea es que todas participen, porque en el caso del manejo perdón, el entrenamiento de habilidades sociales, es importante que todas estén conscientes de por qué van a reunirse, o sea, del objetivo del programa. ¿Ok? Con tres o 4 sesiones puedes trabajarlo, creo que con 3 es suficiente, pero dentro de eso vas a trabajar el tema de resolución de conflictos. Pues no sé si has utilizado alguna vez la técnica de la telaraña, que es el de utilizar, por ejemplo, el rumor lo puedes utilizar con la telaraña, ¿no? Coges un ovillo de hilo de lana, juntas a las 4 y las vas y lo vas pidiendo que vayan lanzando, observando, diciendo cosas que no le agradan la una de la otra, o de repente algo que inició el rumor o el conflicto. Y luego les pides que vayan desenredando lo que han hecho. No lo van a lograr. Entonces, vas a utilizar esa metáfora diciéndoles que cuando creamos conflictos y no los resolvemos, se quedan así, enredados. Y esto va a hacer que cada vez que yo tenga un malentendido, siga tirando mi ovillo de lana y evite que las cosas se funcionen, perdón. A las finales, esa telaraña va a quedar tan enredada que todas vamos a caer en ella cuando queramos pasarla. Entonces, puedes utilizar estos ejercicios para que les ayudes a entender cuál es el efecto que tiene el no hablar de las cosas en el momento. Recuerda que no vas a hacer para que ellas mejoren como personas, o sea, si es que no quieren, el fin es ese, pero lo que puedes ir orientando el trabajo es que su comportamiento o la forma en cómo están manejando este tipo de conflictos o de problemas está afectando a los niños. Para los niños es importante el juego, la socialización, el recreo es súper importante, ellos descargan energía, pueden reforzar el juego en el juego social, se crean roles, se generan las relaciones interpersonales. Con el juego los niños también pueden aprender. Entonces, les estás robando esa oportunidad solamente por no aprender a resolver un conflicto entre docentes. Entonces, abórdalo desde esa forma, de cuál es el efecto que se está generando por no resolver ese conflicto. Y sugiérele a la coordinadora académica o al director, sugiéreles trabajar un taller de 3 horas, te va a decir 4 horas, te va a decir mucho, 4 horas, 3 horas, 45 minutos, hora pedagógica, y trabajas con ellas. Pero plantea bien cuál es el objetivo puntualmente, ya tienes identificado el problema. En base a ello vas trabajando con dinámicas. No les hables de texto, hazles juego, dinámicas y que ellas vayan reflexionando acerca de. ¿Listo? Yo sé que te las vas a ingeniar y en todo caso, si necesitas alguna ayuda, algo, me buscas por redes para poder enviarte material para que podamos conversar acerca de y que puedas plantear un bonito taller para que puedas ayudarlos. ¿Bien? Ok, entonces, no sé si te ayudé, si te orienté o te enredé. Espero que haya sido lo primero, haberte orientado. Ay, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, gracias Sandra por poner en esto de las habilidades de comunicación, es importante que vayamos desarrollando estas habilidades, ¿ya? Cuando nosotros tenemos muy bien desarrolladas el hacer preguntas, el que yo me pueda entender el lenguaje no verbal, que pueda escuchar activamente y sobre todo pueda tener empatía hacia la otra persona, yo voy a ayudar o voy a hacer que el conflicto no lo tome de manera personal, ¿no? Y sobre todo pregunte, ¿por qué es que te estás portando de esta forma? ¿O por qué es que lo tomas así?
o por qué no podemos llegar a una solución. Entonces, las habilidades de comunicación nos van a ayudar para que nosotros podamos entender y podamos abordar la situación de conflicto y podamos solucionarla. Así como hay habilidades de comunicación, hay habilidades de resolución de conflictos, que está en la siguiente lámina. ¿Ok? Entonces, las habilidades de resolución de conflicto también me van a ayudar a que yo pueda utilizar las técnicas que ya hemos visto, la mediación, la negociación, el control emocional, el que yo me comunique respetuosamente, que tiene que ver con las habilidades comunicativas. ¿Ok? El reforzador positivo, el enseñar habilidades sociales. ¿Ok? Yo enseño a que la persona pueda entender las cosas de distinta perspectiva, ya estoy haciendo el 50% del trabajo que necesito para llegar a una buena resolución de conflictos. Entonces, es importante que yo desarrolle estas habilidades. ¿Solo para niños va a funcionar? No. Funciona en todo nivel. Niños, infantes, adolescentes. Los infantes, lógicamente, que hay que guiarlos, ¿no? Pero en adolescentes, en adultos, en jóvenes, va a funcionar el que yo aprenda estas habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades blandas, habilidades de resolución de conflictos para que pueda solucionar las situaciones. ¿Ok? Creo que la vez pasada les comentaba que habían varios colegios pilotos donde están implementando este tipo de educación en base a la gestión emocional con el fin de medir cuáles son los casos o indicadores de conflicto o de hostigamiento dentro de la escuela, que le llamamos bullying nosotros, ¿no? Más conocido como bullying. Entonces, ya lleva 3 años, 2 años de piloto, ese es el tercero, todavía no están los resultados, pero durante los 2 primeros años del piloto han tenido muy buenos resultados en cuanto al entrenamiento de gestión emocional. Por eso es que se está tomando otras escuelas para hacerlas de piloto, sobre todo en el norte, que han habido casos, norte y sur y centro, que han habido casos muy conocidos de bullying que han llegado incluso a agresiones y muerte. Entonces, con este plan piloto lo que buscan es ir teniendo resultados para implementar políticas que puedan ir, y puedan ir abarcando lo que es la gestión emocional dentro de las escuelas, ¿no? Y no es algo que solamente pueden enseñar los psicólogos, pueden enseñar los profesores, porque también llevan cierta parte de entrenamiento en psicología. Entonces, es importante que yo conozca estas herramientas para que pueda enseñarlas a mis estudiantes. Muy bien. Listo. Ya llegamos a la parte final de nuestro curso. Han sido 6 días bastante nutridos. Espero en verdad haberles satisfecho las necesidades, haber dado, aunque sea una pizquita de información que les pueda ayudar y sobre todo que nosotros ampliemos nuestra perspectiva. Ya en esta última lámina, Sandra nos pone sobre la disciplina positiva, que en realidad la disciplina positiva es un estilo de crianza, pero que muchos maestros que son padres están aplicando este tipo de disciplina para las aulas, que les, ah, termina, que les ayuda mucho a que puedan enseñar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades que les mencionaba, no solamente para que el tránsito en la escuela sea mucho más llevadero, sino para que ellos también puedan tener herramientas esenciales que les van a servir para que puedan enfrentar la vida, ¿ok? Para que ellos puedan ir adquiriendo esto que necesitamos todos, responsabilidad y autodisciplina, pero no a través de métodos coercitivos o métodos punitivos o de repente ¿cómo dice? A sangre, ¿no? A la letra sangre entra, no, sino buscando esta forma positiva de convencer y de llevar al análisis a los chicos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, sentir que tienen poder, sentir que tienen autonomía. Entonces, si yo doy y gestiono estas herramientas para conmigo, puedo gestionar estas herramientas para con mis estudiantes. Entonces, muchas gracias por participar, muchas gracias por haber estado hasta ahora. Empezamos como 100, hemos llegado poquitos a la última clase, pero lo importante es que estos poquitos, que para ustedes signifique cambio, que haya sido significativa las sesiones que hemos tenido, para que puedan tener distinta perspectiva o nuevas ideas de cómo enfrentar a estas situaciones, ¿no? Justo antes de ayer leía un artículo que decía, buscar que la educación sea individual es un reto, ¿no? Es un reto imposible de lograr.
Sí, es un reto, pero yo no voy a buscar que la educación sea individual, voy a buscar que mi trabajo sea individual, que mi trabajo esté adaptado, que en realidad lo haga por vocación, por pasión, que no lo vea como educador, no lo vea como, ay, otra vez voy a enseñarle a muchachos, ¿no? Que yo lo vea como un reto, porque el hecho de ser maestro no solo implica de dar conocimiento, sino también de enseñar con ejemplos, ¿ok? De enseñar con ejemplos, de siempre utilizar las cosas o verlas de manera positiva, aprender de lo negativo. Entonces, es importante que nosotros fomentemos estas situaciones de empatía, de comprensión mutua, que enseñemos a los chicos a ser flexibles, a adaptarse, pero no les vamos a enseñar hablándoles, les vamos a enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo. Entonces, nuevamente, mis palabras de despedida. Muchas gracias de verdad por llegar hasta aquí. Muchas gracias a ITEC también por permitirnos este canal de difusión de información que, como ya les ha venido diciendo Sandra, son gratuitas, ¿no? Son gratuitas. Nuestro tiempo es gratuito. Ya si ustedes quieren tener un documento que certifique esta capacitación, invierten. Pero más que eso es de la información y es de lo que puedan poner en práctica con sus estudiantes, con sus alumnos y en su vida. Muy bien. Ahora sí, gracias Sandra por